Buenos días, iglesia. Póngase de pie. Es tiempo de adorarle a nuestro Dios. Dice que nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. A Él sea la gloria. Dígale en esta mañana. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Díselo a Él. Eres el infinito Dios. Acompáñame y díselo con nosotros. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador.
tiene. Vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Díselo, tú eres aquel en el que nos movemos. Tú y somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en el que nos movemos. Tú es la gloria. Dile, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres y tú eres, díselo. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, nada nos detiene. Vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Cántale, somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en el que nos movemos. Tú eres la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres y tú. Vamos, iglesia, díselo. Ahora quiero que me ayudes con tus palmas bien fuerte en esta mañana. Que damos palmas de victoria a nuestro Señor y dile, resucitaste. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos. Díselo él. Haciendo que tú amas, caminaremos y nos levantamos. Nos levantamos. Es tu tiempo, iglesia, dile, somos libres. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en el que nos movemos, Señor. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apaga. Dile, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apaga. Decláralo, somos libres. Tuya es la gloria. Dale un aplauso bien grande al Señor. Que Él es nuestro Dios altísimo. Sigue con tus palmas. Díselo con nosotros. Dile, se ha vestido de majestad. Se ha vestido de majestad, se ha vestido de poder. Siempre altísimo, nuestro Dios, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, en la cruz llevó mi dolor. Puso su gozo en mí, altísimo. Dile, me hace danzar sobre los mares. Gloriosa cruz consume mi ser. Puedo confiar en ti, oh Dios altísimo, altísimo.
consume mi ser. Dile, Señor, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Oh Señor, altísimo. Vamos, iglesia. Sé exaltado sobre los cielos, sobre la tierra. Sé exaltado siempre. Altísimo, altísimo. Dile tu perdón te hace cantar, te hace danzar sobre el desierto. Siempre altísimo, altísimo. Sé exaltado, dice la iglesia. Sé exaltado sobre los cielos. Altísimo, dile tu perdón te hace cantar, te hace danzar sobre el desierto. Siempre altísimo, altísimo. Dile una vez más, sé exaltado, sé exaltado. Siempre altísimo, altísimo. Tu perdón, Señor, tu perdón me hace cantar, me hace danzar sobre el desierto. Siempre altísimo, altísimo. Oh, 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 un aplauso al altísimo Dios. Amén. Saludos, iglesia. Hoy te quiero hacer una cordial invitación para todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en el santuario. Tenemos nuestra reunión de oración, pero también quiero decirte que todos los miércoles, a partir de este miércoles, vamos a iniciar un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Un corto tiempo, pero es un tiempo valioso donde vamos a aprender mucho acerca de lo que es la iglesia del Señor. Te esperamos este miércoles a las 7 de la noche. Buenos días, iglesia. Te estamos invitando todos los domingos a las 10:15 para que tú hagas parte de uno de los estudios de escuela dominical. Ya sabes cuál es tu grupo de crecimiento, ya sabes cuál es tu grupo de estudio. Aquí lo esperamos todos los domingos a las 10:15. Recuerden, asimismo, si traes a sus niños entre 0 a 5 años, lo pueden colocar en cuidado de niños en el segundo piso. Bienvenidos todos. Buenos días, hermanos, les damos la bienvenida a todos. Les recordamos que hoy las ofrendas y los diezmos se van a conectar después de la última canción. Le damos gracias a Dios por sus ofrendas y recuerden que Dios ama al dador alegre. Gracias por su asistencia. Que Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Mi hermana Conchita siempre contenta, ¿verdad? Amén. Mire, hoy antes de dar los anuncios estaba leyendo algo en el Facebook que me llamó la atención. Una hermana en Cristo decía esto: ¿cómo es posible que cuando la iglesia primitiva en el pasado era un lugar donde la gente que venía con dolor se acogía a la iglesia? Todos aquellos que tenían problemas, todos aquellos que tenían enfermedades, el único lugar de confianza en la iglesia primitiva, ¿cuál era? Pues la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era el foco de atracción donde todos los que sentían dolor, problemas, angustias, enfermedades, iban a ese lugar. Hoy en día, esta pandemia ha causado que dentro de la misma iglesia haya una cierta frialdad. A veces tenemos temor saludar, corremos porque no queremos ni siquiera decir muchas veces hola. Confiamos más en el poder de la enfermedad que en el poder de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no tengamos cuidado, pero no seamos indiferentes. Así como en la antigüedad, en la historia en el tiempo romano, cuando los cristianos eran tirados al anfiteatro
Y muchos aplaudían porque iban a ser asesinados por las grandes fieras, por estos leones. Ellos solían abrazarse. Y toda esa gente que miraba esta acción decía: mira, mira cómo se amaban, cómo se aman estos. ¿Qué dice el mundo hoy de la iglesia? La iglesia puede decir, el mundo puede decir ahora en esta pandemia: mira los hermanos cómo se aman, que cuando llego todavía tienen una sonrisa, que cuando llego todavía me hacen sentir como si fuera en casa. Mis queridos hermanos, este lugar es la representación de Dios en la tierra. La gente viene a este lugar porque quiere ver amor en cada uno de nosotros, que puedan decir al mundo, como decían en la antigüedad: mira la iglesia Ashburn cómo se ama, cómo son atentos, cómo son cordiales, cómo demuestran en su sonrisa que somos bienvenidos acá. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Mire, y no quiero pasar por alto que ya tenemos cuidado de niños de 0 a 5 años. Así que si usted trae un niño o tiene un niño, en el segundo piso hay unas hermanas que están haciendo una excelente labor para el cuidado de los niños de entre 0 a 5 años. Y también la próxima semana, que es el 24 de enero, tenemos una reunión de miembros. Así que por favor, ya están anticipados, les pedimos que después del servicio se queden. Es una reunión muy especial y a los que son miembros de la congregación, pues enfatizo otra vez: no se vayan. Tenemos una pequeña reunión. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y ya los anuncios del miércoles de la oración. Por cierto, le animo que este miércoles que empezamos hubo más hermanos, así que les animamos que vengan al servicio del Señor y como hermanos una vez más regalen una sonrisa a su vecina. Bájese un poquito la máscara y se retira y le hace así para que el hermano. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Este canto es un canto precioso y nos recuerda aquella mujer, ¿verdad?, que entregó a Jesús ese perfume tan costoso y lo convirtió en el Señor, preparándolo para que iba a brindar. Así que dígale: Señor, yo quiero ser ese perfume también, Señor, a tus pies. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están hoy ustedes? ¿Bendecidos? Acabamos de cantar canciones que nos animan, que nos llevan a mirarle a Él, a nuestro Dios, en una mañana fría, con nieve, algo que ya nos esperábamos por estos días, pero con la plena certidumbre que Dios no se agrada con lo que hacemos para Él. Estamos adorando a nuestro gran Dios. En esta mañana, como les habíamos comenzado desde el domingo pasado, iniciamos nuestro tiempo de las parábolas. Este tiempo donde vamos a aprender mucho. Predicación expositiva en cómo la manera como Dios enseñaba. Yo quiero que vayan yendo a Mateo 13, otra vez. Vamos a leer unos textos, pero mientras van allí, a mí hay algo que esta semana el Señor ha puesto en mi corazón, es acerca ¿qué es para la sociedad hoy la vida cristiana? ¿Qué es para usted un verdadero cristiano? Y lamentablemente la iglesia del Señor hoy en día ha caído en una decadencia tremenda, especialmente en la parte moral. Es triste cómo ver un cristianismo tan fácil, un cristianismo donde no cueste mucho, un cristianismo donde Dios me ve mi corazón y Él me acepta así. Sí, Dios te ve tu corazón, pero si hay algo en tu corazón que va en contra de Él, tienes que confesarlo. Hay muchas cosas que la verdad el pueblo de Dios muchas veces está desinformado de lo que dice la palabra de Dios. Y a mí lo que me impacta es cómo el Señor Jesús en su inicio de enseñanza de parábola empieza con una parábola llamada la parábola del sembrador. Una parábola bastante interesante que cautiva la atención de los propios y extraños, porque mientras Jesús les hablaba, habían personas allí atentas esperando a ver qué podía salir de ese gran hombre que había hecho tantas cosas, tantos milagros. Y lo bueno es que hoy en día muchas personas también están a ese punto, ¿no? Pensando qué puedo recibir de Dios. Pero lo más triste es que muchas veces las personas se enfocan en buscar un beneficio de Dios para este mundo terrenal, pero no pensando en las cosas eternas. Es bastante triste. Es bastante triste porque por eso muchas veces hay iglesias llenas, iglesias donde fácilmente se expresa lo que el hombre quiere escuchar, hacerlo sentir bien en su pecado, lastimosamente. Pero Jesús no nos dio ese modelo como un tipo de enseñanza. Jesús nos dio un modelo diferente. Y por eso cuando veo una parábola como la del sembrador, impacta mi vida. Y hermano, el deseo de mi corazón al exponer este sermón en esta mañana es que tú puedas estar siendo sensible a lo que Dios quiere hablarte. Porque la parábola del sembrador va a expresar muchas cosas y quizás tú te vas a ver identificado en ellas. Yo quiero que prestes atención y como decíamos o veíamos lo que dice el versículo 9 del capítulo 13, dice: el que tenga oído, oiga. El que tenga oído para oír, oiga. Hermanos, oiga hoy. Quizás has venido por la iglesia por mucho tiempo, quizás llevas años, quizás estás atento y te gusta venir a este lugar porque simpatizas con personas de aquí, porque te gusta cómo cantamos y porque también te gusta cuando abrimos la palabra de Dios. Pero muchas veces eso no te ha llevado a efectivamente una forma de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y especialmente el Señor Jesucristo, eso es lo que quiere que tú y yo escuchemos hoy. Que veamos efectivamente qué es el reino de los cielos y cómo es presentado al ser humano. Es el reino de los cielos del cual Dios, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, quieres que tú también seas parte de Él. Y que tú quizás, si simpatizas, si quizás te gustan las cosas de Dios, pero todavía no tienes un encuentro, que hoy sea el momento en que tú digas: Señor, entrego mi vida. Porque las cosas con el Señor son serias, son muy importantes, porque no son terrenales, no se acaban, son eternas. Así que quiero que vayamos, mis hermanos, al capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer versículos 1 al 9 y después vamos a leer los versículos 18 al 23. Dice la palabra del Señor así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando Él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol
y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros las palabras del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que hoy nos concede de reunirnos. Gracias porque hoy domingo nos das esa libertad, aun cuando sabemos que hay hermanos que no pueden por restricciones. Señor, gracias porque también podemos venir para decirte cuánto te amamos y con un corazón dispuesto, Señor, escuchar tu palabra. Ministra nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que no salgamos de aquí como llegamos, que seamos transformados por tu palabra. Que seamos sensibles y que añoremos siempre ella, porque tú nos hablas a través de ella. Bendice a tu pueblo hoy, Señor. Guárdales. Y ayúdale, Señor, en toda situación, Señor. Y aún los que no pudieron venir hoy también, Señor, bendíceles donde estén. Fortaléceles y guárdales. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo muy importante que podemos ver en la palabra de Dios en estos momentos. Es la forma como Jesús inicia hablando acerca de ese reino de los cielos, del cual Él estaba muy interesado que las personas escucharan. Y ya veíamos la semana pasada de qué se trata de ese reino. Un reino, habla de que tiene que haber un rey, el rey es Jesús, y esto está hablando de algo espiritual en estos momentos. Y esa parte espiritual tiene que ver específicamente con la manera como Dios quiere alcanzar al ser humano. Pero hay una de las cosas que vamos a ver y es que Jesús, mientras anduvo en esta tierra y cuando inicia su ministerio, algo impresionante pasó. Muchas multitudes le seguían. Y lo primero que vamos a ver en los versículos 1 y 2 es que Jesús estaba con las multitudes. Y el ministerio del Señor Jesús se caracterizó porque les hablaba a muchas multitudes. Pero eso, escuche bien, hermano, eso no quiere decir que dichas multitudes le seguían como su Señor. Esto es algo bastante interesante. Le buscaban, estaban atentos, pero no le seguían. Algo había. Y una de las cosas que es muy importante notar es cómo inicia esta parábola del sembrador. Dice, aquel día, el versículo 1, aquel día. Y puesto que al parecer fue un día bastante agitado para el Señor Jesús, puesto que en su ministerio Jesús había hecho muchas cosas. Por ejemplo, en el contexto habla de que Jesús había sanado muchas personas en ese mismo día. Había hablado de sí mismo como el Mesías, imagínense. Es decir, yo soy el Mesías. Imagínense los enemigos que venían detrás de él. Había sanado a un hombre endemoniado, y ciego y mudo. ¿Se puede imaginar? Fue acusado por los fariseos de que ese milagro que había hecho, eso lo había hecho en nombre de Belcebú. Imagínense. Les habló a los fariseos diciéndoles, ustedes son incrédulos. Se enfrentó a esa parte que es lo que podemos decir hoy en día, la creminata de los religiosos. Se le enfrentó y le dijo, ustedes son incrédulos. Y después cuando su familia los va a buscar, él le dice a los discípulos, Señor, ahí está tu familia. Y él que dice, que mi familia, mi padre, mi hermano, mi mamá, es todo aquel que hace, ¿qué? La voluntad de Dios. Ese es el contexto antes de empezar una parábola y empieza diciendo esto, que el Señor empieza a hablarle esta parábola. Pero todos estos eventos previos hicieron que el Señor Jesús fuera aún más conocido, porque estaba haciendo un bien a las personas. Y hay algo muy natural en nosotros, es que siempre que buscamos la comodidad, siempre queremos buscar los beneficios y específicamente muchas veces uno dice, no,
el que no cree en Jesús, no, también el creyente, muchas veces le gusta estar beneficiado por las cosas que Dios da, pero de parte de él no le da al Señor. Y eso hacía que la popularidad de Jesús creciera tremendamente. Y esto pudo llegar a ser bueno, porque algunos escucharon y le seguían, pero también no era tan bueno, porque muchos, la gran mayoría, le odiaron y fueron sus enemigos. Ahora, en el momento donde Jesús empieza a hablar acerca de una manera bastante peculiar, una manera bastante sencilla, es acerca de lo que es la parábola. Yo quiero volver a leer esos dos versículos. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Este cuadro hace algo muy hermoso, hace algo muy interesante, y es poder ver, primeramente, que ya Jesús se dispone a empezar a hablar de una manera tremenda, sencillamente, una manera bastante, diríamos nosotros, fácil de entender. Pero había mucha gente detrás. Él está yendo a la playa, y para una manera que sea más visible quizás, se monta en una barca. Y yo me imagino, ¿no?, para que pudiera ser más visible y las personas vieran y escucharan. Recuerden lo que él dijo y lo que vimos la semana pasada, que a pesar de que veían y escuchaban, ellos prácticamente cerraban sus ojos y cerraban su oído. Y lo primero que va a empezar a decir es la gran parábola del sembrador. Quizás todos ustedes saben que si han escuchado acerca de la parábola del sembrador. Yo creo que como creyente la mayoría, todos saben acerca de qué estoy hablando. Y ahorita la ilustramos antes de empezar el servicio con unas caricaturas de cómo pudo ser ilustrada, algo mudo, pero bastante interesante, qué pasó con el sembrador. Y ahora sí vamos a ver, hermanos, que en los versículos 3 a 9 habla del sembrador y la semilla. Como es obvio, está hablando de cosas, digamos, tiene que ver con la agricultura. Jesús estaba rodeado de personas comunes y corrientes que trabajaban la tierra, y era la forma como también les iba a hablar para hacerles más fácil comprender la comprensión de lo que él le quería decir. La primera parábola compara el reino de Dios con un hombre que salió a sembrar la semilla. Era una oportunidad precisa y oportuna para mostrar cómo se extendería el reino de los cielos. ¡Qué tremenda oportunidad! Pero la manera como Mateo empieza a ilustrar lo que se estaba a punto de hacer el Señor, lo hace con la frase: y les habló muchas cosas en parábolas diciendo. Esta era una serie de enseñanzas, las parábolas, ¿no? Ilustraría qué era ese reino, esa información importante que Jesús tenía. Pero es interesante que la palabra parábola viene del griego parabolé. ¿Sí? Está compuesta de un verbo que se pronuncia baló, que quiere decir lanzar, colocar o situar, y el prefijo que es para. La palabra para en griego quiere decir al lado de. Y la idea de esta palabra es que es colocar algo al lado de, con el fin de compararlo. Por decirlo, lo que Jesús está diciendo. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Va a poner una historia al lado de una verdad espiritual para que las personas les sean fácil aprender. Es como, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la escuela, a nosotros nos enseñaban con parábolas. ¿Cierto, Edgar? ¿Cómo te enseñaron a sumar? Si tienes una manzana, si tienes 3 manzanas, Edgar, y te quitan una, ¿cuántas te quedan? Bueno, Edgar ahora lo sabe, pero antes decía, no sé, profe, porque yo me la sé con naranjas. Es interesante. Sí, imagínense, tienes 3 manzanas, yo te quito una, ¿cuántas te quedan? Pues claro, 2. Es así de sencillo la manera como Jesús le hablaba, pero ¿sabe qué? El ejemplo que acabo de hacer, no por ridiculizar a mi hermano Edgar, es para ver que así eran los hombres, dureza de corazón, de que no querían escuchar la palabra de Dios. Querían buscar excusas, lastimosamente. Y esta parábola, o la primera palabra que Jesús enseña acerca del reino de los cielos a sus discípulos y a las multitudes, fue tan impresionante. Porque esta palabra ilustra a un hombre que sale a sembrar sus semillas, o sale a sembrar semillas. Pero es muy interesante que en la ilustración es que él sembra, es los sembrados, ¿sí?
que va a sembrar, toma su bolsa, ¿no? La ilustración de un hombre que va con su bolsa, allí en su bolsa en la parte de su costado y empieza a tirar la semilla por donde va. No, el sembrador siempre está tirando su semilla para donde va, pero hay algo que me llama porque la atención y es que quizás, como todo sembrador, ¿qué le gustaría? Que la semilla cayera ¿dónde? En tierra buena, en una tierra que diera bastante fruto. Bueno, yo creo que nadie quiere perder. Nadie le gustaría perder. Pero hay algo muy importante que tenemos que notar aquí, es que no dependía tanto del sembrador, en la manera como él ilustra, dónde iba a caer esa semilla. Ahora yo quiero dar algo muy importante que noté del comentario de John MacArthur, el pastor John MacArthur. Él dice que Palestina, en especial la región altamente productiva de Galilea, estaba entrelazada con campos. Y aquí caminos, la palabra camino, se refiere más que nada a los senderos angostos que separaba un campo de otro campo. Los agricultores usaban los senderos para caminar entre los campos y los viajeros también. Ellos transitaban mientras iban de un lugar a otro de la nación. Fue por un camino de esos, en un campo de trigo, que Jesús y sus discípulos viajaban un día de reposo cuando recogieron granos para comer. Y eso lo vemos en el contexto en el capítulo 12, versículo 1, en que dice que en aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ese texto a mí me parece interesante porque lo que dice Mateo es que Jesús estaba por los sembradíos y al parecer habían caminos angostos que apenas las personas podían pasar. Los discípulos tenían hambre y agarraron ahí al lado de los sembradíos las espigas y comían. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es muy importante a la hora de ver los 4 tipos de tierra donde cayó la semilla que el sembrador echó. 4 tipos de tierra donde cayó la semilla. La primera está en el versículo 4, la que cayó junto al camino. Esa semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron, dice el texto. Y esto es apenas lógico, porque así como les acabo de decir, ¿no? Por cuanto estaban separados, casi hasta no se podía distinguir el camino, la gente iba caminando por ese lado y el tanto caminar, la semilla no cayó dentro del lugar donde tenía que caer, sino ¿dónde? En un lugar donde no había una buena tierra. Esa tierra no es una tierra preparada, no, porque era para caminar. Por ahí pasaban las personas. Por lo tanto, no estaba lista para ser cultivada. Y esto es por cuanto las pisadas de esas personas que andaban por estos lados impediría que fuera fértil para sembrar. Pero también dice que parte de la semilla, como dice el versículo 5 y 6, ¿cayó en dónde? En pedregales. Bueno, parte de esa semilla que cayó en pedregales, y pues la idea, quizás uno dice, no, cayó entre bastante piedra. No es tanta idea. La idea que nos da el texto aquí es que era un terreno no tanto rocoso, no tanto lleno de piedra, sino más bien era un terreno que tenía mucha paja y mucha suciedad y poca tierra. Por lo tanto, aunque creció, pero no, por no tener raíz, por no tener una raíz sólida, dice que salió rápido. Pero ¿qué pasó? Cuando sale el sol, ¿qué hizo? Se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Esas son cosas que hasta la parte de Dios nos enseña, la parte de la agricultura aquí. Chuy, que es el que nos va a enseñar acerca de jardinería y agricultura, sabe que es así. Si no hay raíz, va a ser quemada. Esto es lastimoso. Pero también habla de otro tipo de terreno. Dice que había un terreno que era espinoso, un terreno espinoso. Parte de esa semilla cayó entre espinos. ¿Pero qué pasó? Los espinos, ella creció normalmente, pero ¿qué hicieron entre ellos? ¿Qué crecieron? Espinos. ¿Y qué hicieron los espinos, como vimos en la caricatura? La ahogaron. ¿Qué pasó con esa semilla? Murió, no pasó nada. Pero fíjese bien, 3 tipos de terrenos, cae la semilla y no pasó nada. Pero el cuarto terreno, hay algo bastante interesante porque ese es el último tipo de tierra que Jesús quiso enseñar. Y era una tierra que él consideraba buena, una tierra sin nada que pudiese impedir el crecimiento eficaz de la semilla. ¿Y cómo pudo ser evidenciado esto?
Salió, brotó y dio ¿qué? Fruto. Dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30. Es bastante interesante, quizás unas más que otras. Pero todas dieron fruto. Hay una diferencia gigantesca entre las 3 anteriores y esta. Y es que solo una Dios pudo haber, fruto. Y vuelvo y te digo, el versículo 9 dice, el que tiene oídos, oiga. Y esto me causa bastante interés porque es poder ver la parte del Señor haciéndoles ver que era una parábola sencilla y que todos tenían la capacidad de escuchar una tremenda enseñanza a través de la misma. Pero también hay algo que me puede impactar de todo eso y es poder apreciar. Es que una corta historia, la historia del sembrador, veo claramente que el problema de todo esto, porque en las 3 primeras no hubo fruto y en la última sí, no tiene nada que ver con la semilla, hermanos. Porque la semilla que llevaba el sembrador era la misma. Porque en unas sí hubo fruto y en la otra no hubo nada de fruto. Las otras prácticamente murieron. Aquí yo quiero que tengas algo en cuenta. Y es que la semilla no es el problema es la tierra. Ese es el gran problema, la tierra. Y aquí empiezo, hermanos, a desarrollar un poco y explicar efectivamente cada camino. Porque efectivamente el Señor Jesús ya en el versículo 18 al 23 hace una explicación de esta parábola, la parábola del sembrador. Los versículos 18 al 20 es la explicación. Y quiero decirte que así como los discípulos se les dio el privilegio de que se les explicase la parábola para que la entendiesen, el creyente tiene el privilegio por la gracia de Dios de entender también su palabra. Hermanos, esto es algo importante. Tú y yo, Dios nos ha concedido el inmenso privilegio de poder escuchar su voz y no solamente escucharla, entenderla. Porque hasta este punto solamente Jesús le estaba explicando a sus discípulos la parábola. A las grandes multitudes no. Ya Él se las dejó. Él sabía que aun cuando se la explicara no iban a querer entender. Y vuelvo, te digo, yo quiero que tengas en mente la semana pasada, 2 tipos de personas hay en este mundo. Los que creen y los que no. Y lo vamos a ver en este 4 tipos de tierras. Efectivamente, mis hermanos, que también podemos apreciar en estos versos en cuanto a la palabra, tiene que ver con un sembrador que hace su trabajo. Obviamente, ¿qué es el trabajo de un sembrador? De sembrar, ¿cierto? Y la analogía lo enfoca claramente que es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, como también lo dice Lucas. Y el sembrador es aquel que está regando siempre esa preciosa palabra. Pero aquí el énfasis que hace es en el tipo de tierra donde cayó dicha semilla. Claramente representa a un tipo de persona en particular. Y aquí es donde yo quiero, hermanos, que prestemos mucha atención y tú y yo, por ver dónde nos identificamos, qué tipo de tierra somos. Porque al final voy a hacer una pregunta. 4 tipos de tierra. La primera tierra es aquellos los que no responden al mensaje de salvación. Versículos 18 y 19 dice así. El versículo 18 y 19 dice: oí pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este tipo de tierra representa a aquellos que no responden, por la sencilla razón de que el pecado y la dureza de su corazón del ser humano jamás lo hará responder de una manera efectiva al evangelio. Satanás ha cegado el entendimiento del pecador. Hermanos, esto es algo que no podemos darle una lógica humana. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1 que Él nos dio vida ¿cuándo? Él nos dio vida cuando estábamos muertos. O sea que un muerto puede responder. No, sin antes Dios no le da vida. Y efectivamente eso es lo que pasa con aquella persona que no es receptiva al evangelio. Y algo que es muy importante dejar claro en estos versículos es que el ser humano representa efectivamente esa tierra del camino. El ser humano inconverso, el que rechaza claramente, directamente la palabra de Dios cuando se le es predicada. El Señor hace la comparación, dice, cae en el camino, porque esa es una tierra que no va a dar fruto. ¿Y qué va a pasar? Llegan las aves y agarran esa semilla y se la llevan. ¿Sí? Y se les digo una cosa, hermano, quizás algo ha pasado cuando comparte el evangelio.
no te quieren escuchar. O te escuchan por decencia, pero no pasa nada, gracias. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros podamos tener. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque su pecado ha llevado a cegarlo. Y esto es una de las cosas que a mí me impacta, hermano, porque ¿sabes qué? ¿Qué necesita la humanidad hoy? ¡Cristo! La humanidad necesita la semilla. Cristo está en esa semilla que es la palabra de Dios. No necesita que tienes que ser sanado. No necesitas saber que es tu futuro. No necesitas decir, Señor, voy a ser prosperado. No, necesita a Cristo. Y una de las cosas que probablemente nosotros como cristianos cometemos el error es decir, no, sí, es que tranquilo, Dios sabe tu condición y Dios te va a hacer esto. No, ellos necesitan escuchar el evangelio de Cristo. Tú no le puedes dar una falsa esperanza a una persona que no conoce a Cristo. Esa persona no va a ser bendecida por Dios si antes no abre su corazón a Él. Por eso ellos están representados en una tierra que no da nada de fruto. Perdone la expresión, no sirve para nada. Imagínense, una preciosa semilla, una semilla de gran valor, es despreciada en un terreno que es árido, un terreno que no tiene nada que ver. La palabra de Dios lo muestra. 1 Corintios, que aún para ellos las cosas espirituales son locuras. El evangelio es locura, es burla, porque ellos quieren vivir de su manera terrenal. Ellos quieren vivir bien felices bajo su condición de pecado. Por eso jamás van a entender realmente qué es el evangelio. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, te voy a decir algo. Eso no quiere decir que por cuanto ellos no van a atender el evangelio, tú dejes de presentar el evangelio. Ahora, eso porque ellos quizás no escuchen, tú no vas a dejar de sembrar la semilla. Y a pesar que la semilla que tú estás regando, aunque caiga en ese terreno del camino, tú sigues predicando el evangelio, porque es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pastores que no me escuchan, tú sigue haciendo tu trabajo, porque eso no depende de ti. Tú eres el único portador, tú siembras. Y recuerda que el sembrador en este caso no está teniendo el control donde cae la semilla. Él solamente, ¿qué? La riega. Tú haz tu trabajo. Iglesia, es el tiempo. Tú y yo estamos en esa responsabilidad, porque estamos rodeados de una comunidad donde hay muchos terrenos como el camino, pero también pueden haber terrenos donde pueda dar fruto. Hagamos el trabajo, el Señor se encargará. Los versículos 20 al 21, lo voy a leer rápidamente, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. Yo no sé cómo empezamos a identificarnos en esta parte, porque la segunda tierra representa lo que yo llamo los simpatizantes. Hermanos, este es representado por todos aquellos, yo digo entre comillas, por eso ahí puse entre comillas, cristianos, que emocionalmente reciben la palabra de Dios, pero su fe no era genuina. Por lo tanto, su testimonio evidenciaba realmente que no eran de Cristo. Ese segundo tipo de tierra que cayó en esos pedregales, este segundo tipo de tierra, la palabra de Dios sigue siendo la misma, ¿sí? Y representa a aquellos simpatizantes, ¿no? Fueron invitados a la iglesia, wow, sí, qué poderosa palabra. Y a todos le dicen amén. Levantan las manos a Dios cuando cantan, pero su corazón está lejos de Dios. Quiero decirte con honestidad y quizá te molestes, si es tu caso, el venir a la iglesia no te salva. Y yo quiero ser honesto y te molestes un ratico conmigo a que vayas al infierno pensando que por venir a la iglesia eres salvo. Hermanos, eso no se pega. Eso no es porque yo voy y escucho, ya cumplí con Dios. ¡No! Querido amigo, te digo, quizás vienes por mucho tiempo a la iglesia. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Él es el único remedio a tu problema. Lo que sucede con este tipo de personas es que están felices. Es que pueden decir y con gozo, sí, y amén, a todo lo que quizás diga el predicador, a lo que diga el maestro de la escuela dominical, y qué bueno, me gusta, pero nunca ha habido una convicción de pecado y mucho menos una conversión a Cristo.
Porque ese es el problema. Bueno, Señor, hasta aquí me gusta, pero cuando tú te metes conmigo, hasta ahí no. ¿Y qué pasa? Pasa un tiempo corto. ¿Y qué pasa? Y se acabó todo. Empiezan los problemas. ¿Y qué pasa? Y se acabó todo. Porque no tenías raíz. Si tu raíz no es Cristo, jamás, te lo digo, tenlo por seguro que poco tiempo estás fuera aún de la congregación. Estás fuera de lo que tú pensabas ser un cristiano. Y te lo digo porque conozco a muchos. Es una triste realidad, hermanos. Una triste realidad que hoy en día cada vez es más abundante. El cristiano necesita traer raíces sólidas y esas raíces se encuentran en Cristo Jesús. No en el pastor, no en el líder de alabanza, no en aquel. Hermanos, no. Porque el problema es ese. Ay, mira, el pastor me miró mal y no voy a la iglesia. Porque escogemos unas tonterías, perdónenme hermano de decirlo. No voy porque me miró, no voy porque el pastor dijo esto, no voy porque el líder de alabanza, no voy porque el maestro dice esto y yo no creo eso, no voy por cualquier excusa. Hermano, Dios no te ha puesto en una iglesia diciéndote todos van a ser agradables para ti, porque eso es una mentira. Dios te ha puesto en una iglesia llena de pecadores con tantos defectos, pero que por la gracia de Dios han sido salvados y que Dios en el camino nos está transformando. Así que si tú eres uno de esos que me miró y no me miró, o que me dijo y no me dijo, o que tomas todo por el lado malo, perdóname decirte, eres una persona simpatizante. Todavía no ha llegado la salvación a tu vida. Necesitas a Cristo. ¿Quieres ser salvo? Ven a Cristo ya. Es urgente. Y con eso digo, a los que llevan 10 años, 20 años, 5 años, 2 años, cualquiera, necesitas a Cristo ya. Hermanos, basta de ser personas que simpatizamos por las cosas de Dios. Porque pareciera que cambiáramos solamente de religión. Es que antes venía aquí, no, ahora voy allá porque acá, allá cantan, tienen un grupo de alabanza muy bonito. Es que los hermanos, vienen las hermanas como son, cocinan de rico. Es que las actividades y esto, no. Que sea tu motivo Cristo siempre de tu vida. Esto es una realidad triste que la iglesia de hoy vive. Pero que en los púlpitos da miedo hablar. Que en los púlpitos lo único que dice, Dios es bueno, y todos dicen, amén. Y entre eso, amén, la mayoría, muchos ni saben quién es Dios. Ese es el gran problema, hermanos. Y una de las cosas que le he pedido a mi Señor con todo corazón es, muéstranos realmente, Señor. Queremos ser una iglesia que más que tener multitudes, queremos una iglesia que te ame, que te sirva y que te obedezca. Eso es lo que hace la diferencia. Así que no pongas los ojos en los otros, no culpes a los otros de tu desánimo, no lo mires como una persona que es la piedra de tropiezo. No, escucha, no es que se fue porque fulanito le dijo esto, no es que mira lo que pasó con este. No, se fue porque era un simpatizante y no tenía raíz en Cristo. ¿Tú eres uno de esos? Si tú eres uno de esos, te queda poco tiempo de estar congregándote, porque seguramente algunos de los cristianos aquí, de los que estamos aquí, vamos a hacer tropiezo para ti. Aún el pastor. ¿Por qué? Porque tu raíz no está en Cristo. No tienes raíz. Tu raíz está en las emociones. Y solamente estás mirando cómo movió el pie o cómo miró o cómo me miró. Ese es el gran problema del cristianismo hoy. Un cristianismo lejos de una realidad de lo que dicen las Escrituras. Versículo 22. El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro grupo. Este es otro grupo. La tercera tierra, o el pedazo de tierra donde fue sembrado la semilla, yo lo he llamado el mundano. Es representado por aquellos que aunque confesaron a Cristo, y volví lo pongo entre comillas, confesaron a Cristo, el mundo y sus placeres termina siendo su deleite. Por lo tanto, nunca pudo tener raíces y mucho menos frutos de arrepentimiento. Y esto es algo muy terrible. Ese tercer tipo de tierra, donde cayó la buena semilla, porque siempre la semilla fue buena y lo repito, fue la que cayó entre espinos. Esta representa a la persona que recibe la palabra de Dios, que dice amén, que vinieron al altar,
y confesaron a Cristo con su boca. Hermanos, y quiero hacer un paréntesis. Usted ve que yo casi no llamo al altar, precisamente porque yo no quiero que tus emociones te traicionen. No quiero que esto se vuelva una tradición. No quiero que cada domingo los mismos se postren aquí diciendo que recibieron a Cristo otra vez. No. Queremos es que la palabra haga su efecto en su corazón. Y si tienes que hablar algo con el pastor, sabe que estamos más que disponibles. No solamente yo, muchos hermanos aquí, si tienes alguna duda. Lo que sí te digo es que lastimosamente este tipo de personas, que levantando también las manos, que aún sirvieron en la iglesia, que aún estaban queriendo hacer cosas y queriéndose involucrar y participando en todo. Pero hubo un problema. Es que yo quiero tener un pie aquí, en el mundo, y otro pie acá, dentro de la iglesia o en el Señor. O sea, como que mitad y mitad, ¿cierto? Vamos half and half, así como el tipo de leche que utilizamos para tomar el café, ¿cierto? Aquí y allá. Hermano, eso no existe. Un cristiano así no existe. ¿Por qué lo he titulado como un cristiano carnal? Porque su visión, su corazón están en las cosas de este mundo. Y dice, su corazón está en las cosas materiales. Hermanos, ¿y cuál es el gran problema? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo dice este pasaje también. Y todo lo que el dinero puede hacer, las cosas materiales. Hermano, yo con esto no te estoy diciendo que sea malo que tú tengas tus cosas. Qué bueno, porque eso habla de tu organización. Pero que eso no sea tu Dios, porque hay mucho problema con tu corazón, porque ahí está el problema. El problema es tu corazón, que se desvía tanto. Ahí está el problema, que sí me gusta lo que dice la palabra de Dios, pero el mundo puede atraerme más. Las cosas de este siglo me pueden atraer más. ¿Y saben una de las cosas? Les digo por qué la iglesia hispana en los países latinoamericanos crece más que aquí la iglesia hispana en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen las oportunidades que nosotros tenemos aquí. Elías una vez decía, hay veces podemos tener dos colores, dos pares de zapatos del mismo color, cosa que en nuestro país muchas veces, en algunos casos, no se daba. Acá yo puedo tener un carro, cosa que en mi país quizás no tenía. Pero entonces, entre más quiero, más tengo, más quiero. Ayer hablamos con unos hermanos y hablamos, es que hay veces que lo que ganamos, gastamos más de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en las cosas materiales. Y eso se convierte en un Dios y se forma una dicotomía. No puedes estar luchando entre uno y otro. El mismo Señor lo dice en Apocalipsis. Que no puede ser ni frío. Perdón, no puede, o eres frío o eres caliente. Pero tibio te vomitaré de mi boca. Pero no solamente eso. También Santiago 4:4 le dice a aquellos. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Hermano, no puedes tener dos dioses. O el mundo o tu Señor. Pero ambos no pueden. Porque el uno es santo y el otro es un pecador pervertido. ¿Dónde estás tú hoy? Esa palabra carnal, ¿por qué la puse? Porque nuestra carne siempre tira las cosas del mundo. Por eso, las cosas del mundo ahogan lo que tú un día dijiste, Señor, yo te creo como mi Salvador. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya llega al punto que te lo memorizas. No, sí, yo recibí a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Y sus vidas hoy no representan absolutamente nada de ese Cristo que los salvó supuestamente. Ese es el gran problema de la iglesia. Y hermano, no digo de Ashburn, ese es el gran problema de la iglesia actual. Pero tú y yo tenemos que ser diferentes. Tú y yo tenemos que ser como esa última cuarta tierra. La cuarta tierra representa al creyente genuino. Mire lo que dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce 100, 70 y 30 por uno. Efectivamente, la cuarta tierra habla del creyente genuino. Un creyente genuino se reconoce por los frutos que éste da. Su testimonio es la evidencia más clara de que ha sido rescatado por el Salvador Jesús.
El cuarto tipo de tierra que nos encontramos en la parábola es una tierra buena. Es decir, representan a las personas no tanto porque ellos sean buenos, no tanto porque ellos tengan características que Dios dice, ay, tú sí eres bueno. No, porque Dios lo encerró todo bajo una cosa, bajo pecado. Por cuanto todos pecaron. Esto es una realidad. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha preparado para que cuando llegara esa semilla, nosotros pudiéramos entenderla. Y asimismo pudiéramos tener una profunda raíz, y esa raíz se llama Cristo. Efectivamente, hermanos, la palabra de Dios me muestra en Juan 16:8 que el Espíritu Santo convence. O sea, este está hablando de un creyente genuino que ha sido convencido por el Espíritu Santo. No convencido por las emociones, no convencido por el mundo. Es convencido por el Espíritu Santo para confesar a Cristo para salvación. Como dice Romanos, si lo confesares y lo crees en todo corazón, ese será salvo. Hermanos, cuando hablamos del tipo de tierra, realmente todos son la misma. Todos son los mismos pecadores, destituidos, pero solo un grupo de estos pudieron responder positivamente a la buena semilla por medio del Espíritu Santo. Y por eso te decía, quizás esto no es un asunto tuyo. Quizás esto no es un asunto que yo diga que tú cuando predicas el Evangelio tienes que convertirte. No, prediquemos a Cristo. La obra la hace el Espíritu Santo. Dios sabrá cuál va a ser la buena tierra. Ojalá fueran todos, y ese es el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero lastimosamente hay una realidad y es que no. Así que no te equivoques. No te equivoques cuando llamas al hermano, hermano. Porque verdaderamente el hermano es aquel que da frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero pastor, mira, es que él hizo esto. Hermano, no somos perfectos. Estamos en un proceso de transformación y eso dura toda la vida. El que se cree que esté firme, mire que no caiga. El que cree que sea más maduro que el otro, mucho cuidado y no peque. Porque esa es una realidad que todos aquí tenemos. Aquí no hay más que otros. Pero lo que sí dice es que unos van a dar un fruto al 100%, otros al 60% y otros al 30%. Bueno, hermanos, esto no es para decir, bueno, ahora sí, aquí el más espiritual, allá está mi hermano Oscar Leiva. Los dos Oscars dan fruto al 100%. Pero Elías y el pastor solamente al 30%. ¿Cómo así? No, esto no es para que veamos qué tanto fruto damos. Esto solamente el Señor está diciendo. Lo que pasa es que hay unos que crecen más rápido, hay unos que maduran más rápido, hay unos que aman al Señor y quieren estar obedeciendo que otros. Pero el punto es que Dios delante de ellos los ve igual. No te enfoques en el fruto, enfócate en la realidad de un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Con dificultades sí, con luchas sí, porque el creyente no le ha dicho vas a tener una vida color de rosa, no. Pero sí te ha dicho el Señor que en medio de los problemas Él está contigo, ¿para qué más? Eso es realmente lo que es la buena tierra. Eso es realmente la buena tierra. Pero hermanos, fíjense la gran diferencia con estas personas que la hacen genuinas y verdaderas. Dice que es el fruto. Pero fíjense que definitivamente un creyente genuino, un hijo de Dios genuino, que da fruto, es puesto porque él entiende que Jesús, que Cristo es la fuente para que él pueda dar fruto. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará ¿qué? ¿Cómo fruto? ¿O mucho fruto? Mucho fruto. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Y aquí está definiendo a todos. Que el creyente que está en Cristo da fruto y el que no, nada va a hacer. Nada, absolutamente nada. Hermanos, está más que comprobado que el problema no es la semilla. El problema es el tipo de tierra donde fue puesto esa preciosa semilla. Solo un tipo de tierra pudo dar buen fruto. Las otras lastimosamente están lejos de ser lo que Dios quiere para ellos. Lo que te quiero decir con esto es que aquella tierra que quizás cayó en el camino, aquella tierra que cayó en pedregales, aquella tierra que cayó entre espinos, representan a aquellas personas
que no son creyentes. Si te identificaste en una de estas, conviértete a Cristo. Hoy es el día. Si no has creído en Cristo, ven a los pies de Jesús hoy. Es urgente. Es urgente que vengas a Él. Porque ya sea que lo rechaces, o ya sea que estés tan emocionado cuando escuchas la palabra, o que te gusten más las cosas, estás en el mismo grupo, perdidos. Por eso es urgente el llamado al arrepentimiento. Y con esto quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Qué tipo de tierra eres? Me encantó esta imagen. Mi hermano Josué la hizo. Eres aquello que estás en el camino, donde Satanás, cuando tú escuchas la palabra, Satanás la quita, que la dureza de tu corazón evita que escuches la preciosa palabra de Dios para salvación. O eres aquella que estás en esos pedregales, donde está llena de suciedad, donde hay cosas que no permiten que tú crezcas, que no haya una raíz, que donde las cosas que tú ves en los otros te afectan y dices, ya yo no creo en Cristo porque fulanito me trató mal. O aquella que está entre los espinos, que estás ahogado del mundo, que el mundo te está absorbiendo y te sigues deleitando en él. O eres aquella preciosa semilla que brota, que crece y que da un fruto para la gloria de Dios. ¿Cuál es tu tipo de semilla? ¿Cuál es tu tipo de tierra? ¿Dónde estás tú? Y yo quiero, hermanos, que te tomes un minuto nada más allí. Agacha la cabeza si quieres, si no, no. Pero yo quiero que pienses realmente, honestamente, delante del Señor. ¿Dónde estás tú? Hermanos, porque esto es una situación que repercute en la eternidad. Si tú no estás pensando en tu eternidad, solamente hay dos lugares. O con Cristo o sin Cristo. Y el lugar sin Cristo es un lugar de tormento. Has escuchado por mucho tiempo la palabra de Dios, pero no ha pasado nada. Pero hoy Dios te dice, quiero que vengas, quiero hacerte una tierra buena, una tierra que dé fruto, una tierra que realmente muestre quién soy yo, para testimonio de una sociedad que necesita a Cristo y para la gloria del Padre. Que el mundo no sea el motivo que tú digas, no quiero escuchar. Que los problemas interpersonales o los problemas tuyos no sea también otro motivo para decir no quiero escuchar de Cristo. Ni mucho menos ese pecado que te está llevando al infierno. Perdóname la honestidad, te lo digo. El pecado te lleva al infierno y aquí yo no te estoy diciendo nada que vaya en contra de las Escrituras. Esa es una realidad que tú y yo tenemos que enfrentar. Y el único que puede sacarte de las garras del infierno se llama Cristo. Sé esa tierra buena donde Jesús venga y ese fruto tenga una raíz fuerte en él y te haya dar un fruto poderoso. Señor, gracias. Gracias, mi Señor, porque no somos nadie. No nos creemos mejores, Señor. Solamente entendemos que somos pecadores arrepentidos por tu gracia. Porque tú nos hiciste ser esa tierra buena por medio de tu Espíritu Santo para cuando llegara la semilla pudiera brotar y dar frutos. Lo que nos hace estar confiados de que somos genuinos hijos tuyos. Señor, te pido que quites de nosotros y que quites de aquellos que aún no te han conocido cualquier excusa. El mundo, los problemas, cualquier situación. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Rescata al pecador que necesita de ti. Padre, realmente, Señor, necesitamos estar más dispuestos a escucharte a ti y que realmente podamos ser obedientes a lo que tú nos dices en tu palabra. Pero Padre, en especial yo te pido por aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún piensan que son creyentes, que van al cielo porque sí, o porque son buenos, qué sé yo. Inquieta sus corazones y que ellos no salgan de este lugar y que sean convencidos para que vengan a tus pies y te reconozcan como Salvador, Señor. Ayúdanos, Padre. Guíanos. Y haznos sensibles siempre a tu voz.
Bendice a tu pueblo hoy, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y en tu voluntad podemos ver este miércoles. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Tu Dios se ve, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Vamos a pasar por nuestras ofrendas, hermanos, Dios les bendiga. Dile, nuevas fuerzas tendrán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador, dile con nosotros, eres el infinito, eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Bueno, estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles aquí a las 7 de la noche. Dios les bendiga. Que tenga una excelente semana. Salgamos en orden.